Seguimos con más reacciones, ahora vamos a analizar desde el lado político qué tanta implicación debe tener o puede tener este trino del presidente de la República, Gustavo Petro, pero además qué pueden significar algunos apartados en donde no es muy claro cuando solicita unas nuevas elecciones o un nuevo proceso de elecciones en el vecino país. Pero además cuando habla de posesión presidencial habla de Nicolás Maduro, es decir, en el trino no habla de Edmundo González, no reconoce tampoco a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como ya varios países de la región sí lo han reconocido. Habla también de las relaciones diplomáticas y habla también de unas propuestas norteamericanas o de unas posturas norteamericanas que al parecer él ha venido rechazando. Por eso nos acompaña a esta hora nuestro analista político de Noticias Caracol, Gabriel Cifuentes. Gabriel, muy buenos días y bienvenido. Ya volvemos con Gabriel, vamos a intentar reconectar la comunicación con Gabriel Cifuentes sobre lo que puede estar sucediendo o la percepción que podríamos tener de este trino del presidente de la República, de Gustavo Petro, que hay varios párrafos que nos llaman la atención. Mientras restablecemos conexión con Gabriel Cifuentes, vamos a repasar algunos de ellos. Tiene que ver, por supuesto, con lo que el primer párrafo. Nadie ha puesto en juicio o ha estado preguntando si el presidente de la República de Colombia irá o no irá a la posesión, porque era algo que se había definido desde hace ya varios días de que él no iría. Es decir, la asistencia personal del presidente de la República, ya sabíamos, no se iba a dar en la posesión, y dice él, no habla de posesión presidencial, sino posesión de Nicolás Maduro. Lo que no sabemos hasta el momento es si se mantiene la enviada o la determinación de que el embajador iría, por supuesto, a este acto de posesión presidencial, o si se va a delegar algún otro funcionario o delegado de la Presidencia de la República para que asista a esta posesión presidencial. Pero también habla el presidente de la República o realiza una solicitud de que se haga nuevamente o se realicen nuevamente estas elecciones presidenciales en Venezuela. Asegura que las elecciones no fueron libres porque no hay elecciones libres bajo bloqueos. No sabemos específicamente a qué bloqueos se refiere el presidente de la República, si a los realizados por el régimen de Nicolás Maduro u otros bloqueos. Es por eso que ya retomamos comunicación con nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Luisa, muy buenos días allá. Feliz de estar aquí, feliz año para toda la audiencia. Feliz año, Gabriel. Mire, hay varias cosas de este trino del presidente de la República, Gabriel, que pueden ser muy confusas. De pronto, cuando el presidente habla de que las elecciones no fueron libres, podríamos estar hablando de que no reconoce incluso los resultados de esas elecciones. Pero también en el primer párrafo habla de la posesión de Nicolás Maduro. No habla en general de una posesión presidencial, sino de la posesión de Nicolás Maduro, como si sí lo reconociera él. ¿Qué podríamos entender de pronto de estos párrafos que pueden ser muy confusos en este trino del presidente? Bueno, Luis, aquí esto obviamente merece una interpretación política. Lo primero que hay que decir es que este mensaje del presidente no es disonante con la postura que el gobierno hasta ahora ha asumido, y es exigir la publicación de las actas como prerequisito y presupuesto para digamos, el reconocimiento de la victoria de Nicolás Maduro, pero no ha hecho tampoco el reconocimiento de Edmundo González. Y esta es una posición muy parecida a la que ha adoptado México. Lo segundo que hay que decir es que yo sí creo que el gobierno colombiano acierta en no enviar ni al canciller ni asistir directamente al presidente Gustavo Petro, y teniendo en cuenta la relación entre los dos países, el mensaje de no asistir a la posesión de Nicolás Maduro es un acto político de mucho peso, en el cual, si bien no va a reconocer a Edmundo González, si bien no se va a parar en la orilla de Argentina, de Paraguay y de otros países que han rechazado el régimen de Maduro, tampoco le está dando un reconocimiento a quien es un aliado importante en procesos políticos internos fundamentales como lo son el proceso con el ELN y los demás grupos armados. Entonces esto hay que entenderlo de manera diferente a como se entiende el proceso con Chile, con Argentina y con Paraguay. Colombia comparte 2.200 kilómetros de frontera, grupos armados ilegales que hacen presencia en un territorio y el otro, economías ilícitas y una relación cultural e histórica que es muy diferente a otros países. Así que yo creo que ese trino
que se sigue moviendo en las aguas de la ambigüedad, es una manifestación implícita de que no está reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro, así como no reconocería tampoco sin la publicación de las actas el gobierno de Edmundo, la presidencia de Edmundo González. Pero Gabriel, en el primer párrafo de este trino del presidente de la República nunca se puso en juicio si el presidente iba o tenía una asistencia personal en la posesión presidencial de Nicolás Maduro, como él lo menciona ahí, pero lo que sí siempre se preguntó y se sigue preguntando, la audiencia, nosotros mismos, usted como analista, es si va a enviar o no a un delegado, porque en el primer párrafo él dice, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro, pero es que él ya había dicho hace unas semanas, incluso cuando estuvo de visita en Uruguay, que no iba a asistir personalmente. Pero fue algo, Luisa, que nunca se confirmó ni se descartó. Incluso la presencia del canciller no estaba clara, no se había descartado, no se había confirmado. El mismo canciller había señalado de manera adecuada en los días pasados que él consideraba inadecuado asistir al acto de posesión, y el hecho de que estén enviando al embajador, que posiblemente será quien representará al gobierno colombiano y que en la jerarquía de la Cancillería es de un nivel inferior al canciller y por supuesto al presidente, manda un mensaje muy claro, sin por supuesto, o tratando de preservar las relaciones diplomáticas que en este momento son importantes. Repito, Luisa, la posición de Colombia no es la misma posición de México, no es la misma posición de Chile, no es la misma posición de Paraguay o de ningún otro país. Los problemas que comparten Colombia y Venezuela merecen que las relaciones diplomáticas, independientemente de la situación política que se vive en el vecino país, no terminen afectando o agravando la situación política interna. Esto se puede leer desde una perspectiva ideológica, donde nosotros claramente sabemos cuál ha sido la posición del presidente Petro, pero también desde una posición de Colombia como Estado que está enfrentando un proceso de paz, que tiene un problema de narcotráfico, que tiene un problema de fronteras, que tiene un problema de migración delicadísimo, en donde romper las relaciones diplomáticas con un país podría terminar siendo aplaudido por ciertos sectores políticos al interior, pero terminaría afectando una serie de problemáticas ya muy agravadas durante los últimos años de gobierno. Sí, Gabriel, según lo que le entiendo, de pronto el presidente de la República está tomando una postura muy prudente, calificada por usted como analista y por otras autoridades como ambigua, para mantener esas relaciones diplomáticas con Venezuela que definitivamente no se pueden romper. Yo creo que la ambigüedad del presidente responde, por un lado, ideológicamente no va a afianzarse o no se va a poner de lado, del mismo lado de Milei o de Trump o de las personas y de las, digamos, de los gobiernos que él critica y que considera que son de derecha y que claramente están del mismo lado de Edmundo González. Entonces, hay un componente ideológico que es claro, Luisa, y por el otro lado hay un componente político pragmático que también es claro, y es que Colombia necesita, en la medida de lo posible, mantener unas relaciones diplomáticas con Venezuela que no equivalen, y en esto coincido con el ex embajador, no equivalen tener una misión diplomática, mantener de conversaciones consulares y diplomáticas no significa en el mundo de la diplomacia avalar lo que pasa en el otro país, es simplemente tener un puente de diálogo, de colaboración, de contribución para resolver los problemas que puedan existir entre dos naciones. Entonces, yo creo que mal hace la opinión pública en macartizar algo que, sin lugar a dudas, puede llegar a tener un efecto muy delicado en Colombia. Muchos analistas, muchos sectores políticos quisieran en este momento que Petro rompiera relaciones con Maduro por las delicadísimas violaciones de derechos humanos, por la burda forma como se manejaron las elecciones, que todos vimos lo que pasó. Sin embargo, más allá de ese aplauso frente a la posición que pueda tomar Colombia frente a Maduro, detrás de eso hay más de 2 millones de migrantes venezolanos, 2.000 kilómetros de fronteras, tres grupos armados criminales que hacen presencia en ambos territorios. Es decir, los problemas son muy grandes y creo que en términos diplomáticos siempre hay que pensar con cabeza fría, más allá de las pasiones o más allá, digamos, de la bilis ideológica que pueda
motivar a muchas personas. Creo que el presidente sigue siendo ambiguo, creo que el presidente no ha rechazado enfáticamente lo que pasó durante las elecciones ni las violaciones de derechos humanos, pero creo también que a Colombia, independientemente de la posición ideológica del presidente, en este momento le conviene mantener relaciones estables diplomáticas con el gobierno de Venezuela, sea cual sea el gobierno. Sí, es decir, Gabriel, esa ambigüedad hoy, cuando hay una incertidumbre sobre quién se irá a posicionar el viernes 10 de enero en Venezuela, ¿es beneficioso, al menos para Colombia? Esa ambigüedad por lo menos no terminaría siendo como lo que terminó siendo la relación con Paraguay, en donde hubo una ruptura de las relaciones internacionales y diplomáticas. Y recuerde usted, Luisa, también que durante el gobierno de Iván Duque, que mantuvimos relaciones cerradas, ni siquiera había de relaciones consulares. El problema de la migración se duplicó, el problema de las economías ilícitas se multiplicaron. Es decir, cortar las relaciones diplomáticas con un vecino tan importante y con quien compartimos tantos problemas puede ser mucho más perjudicial que el aplauso pasajero de romper las relaciones con Maduro, cosa que no va a pasar en el gobierno de Gustavo Petro, pero que en temas de relaciones diplomáticas ningún gobierno debería simplemente dejarse llevar por los aplausos de la política, desatendiendo los problemas que hay detrás, que son muchos, Luisa, y que yo creo que el presidente, con esta decisión que está tomando de no asistir a la posesión de Maduro, no está, digamos, echando al traste las relaciones diplomáticas, pero está enviando también un mensaje político muy importante. Ve a quienes van a ir a la posesión de Maduro, presidentes o dictadores que han reconocido a Maduro, que descartan las denuncias frente al fraude que se cometió en las elecciones. El presidente Gustavo Petro todavía no ha dicho que no ha habido fraude. Y eso es muy importante. Ha señalado que hasta tanto no se puedan ver esas actas, no se hará ningún reconocimiento. Ahora, la dosis de ambigüedad está también en señalar que las elecciones no han sido libres por cuenta de unos bloqueos que se sabe por trinos anteriores y por la postura del gobierno del presidente Gustavo Petro, que hace clara alusión a los bloqueos que Estados Unidos a través de las medidas económicas le ha impuesto a Venezuela. Entonces ahí está la ambigüedad. No se sabe muy bien el reproche mayor a quién vaya, si a Estados Unidos por hacer los bloqueos o al gobierno de Nicolás Maduro por llevar a cabo unas elecciones absolutamente fraudulentas, de acuerdo con los informes de las mismas Naciones Unidas y de centros de pensamiento tan importantes como el Centro Carter. Pues Gabriel, pues es muy complejo porque entenderlo esto desde el marco político y de las relaciones diplomáticas, que además se convierten en relaciones comerciales, porque usted mismo lo decía, tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera, 4 puentes ya, no es solo el Simón Bolívar, sino que ya son 4 puentes que nos unen con el vecino país. Estábamos haciendo unas entrevistas y entendimos también que por La Guajira se está incluso llegando a una exportación que nos beneficia un poco más porque es una venta de productos colombianos hacia los venezolanos. Está casi que por el puente de La Guajira igualando a lo que sucede en el Simón Bolívar para el año 2024. Es decir, ¿cómo decirle a la audiencia colombiana que mucho está vinculada a lo que opinan unos países de la región o varios países de la región y que están por fuera de la región también? El apoyo de pronto Edmundo González, el rechazo al régimen de Nicolás Maduro, que está más que todo con esa relación, pero también decirles, venga, es que Colombia y Venezuela como países, no como gobiernos, sino como países, necesitan de estas conexiones, esté o no esté Maduro. Claro, es que Luisa, muchos quisiéramos que hubiera una declaración tajante diciendo que se cometieron violaciones y que además se cometen violaciones de derechos humanos a diario, Luisa, eso no es un misterio, eso lo han dicho diferentes organizaciones internacionales, de pretender defender el gobierno de Venezuela o señalar que no hay una dictadura ya es algo ilógico, pero más allá de ese deseo, de ese espíritu político que es fugaz, es momentáneo, lo que hay detrás entre Colombia y Venezuela son muchos problemas comunes. Y esos problemas comunes se resuelven por fuera de los micrófonos, se resuelven es a través de los canales diplomáticos.
Y eso es lo que hay que preservar. Pero mire la paradoja, Gabriel, y con esta interpretación, más que una pregunta, es una interpretación, lo despido también en esta entrevista. Qué paradójico que el presidente de la República Colombiana, Gustavo Petro, y ahí sí ya metiéndome más con los gobiernos y no con los países, quien ha dicho que los procesos sociales, que la vulneración de derechos humanos, que las violencias políticas nunca podían estar por encima de los negocios o de los mercados comerciales, hoy esté diciendo en medio de su postura ambigua y en medio de una de verdad muy clara violación de derechos humanos, diciendo, oiga, Colombia y Venezuela tienen una relación histórica, diplomática, y compartimos esto, esto y esto, y no podemos romperlo. Es decir, de pronto la ideología y las posturas que ha tenido el presidente de la República con esta situación en específico están un poco trocadas. Sin lugar a dudas, Luisa, vimos lo mismo en el caso con Palestina, Israel, Ucrania, Rusia. Es decir, yo creo que esas ambigüedades también encierran en muchas oportunidades conveniencias de carácter político e ideológico. Sería muy difícil, incluso si se publicaran las actas de las elecciones del pasado mayo en Venezuela, ver a un presidente Petro, no a un gobierno, esto hay que aclararlo. La diplomacia en Colombia ha mantenido siempre una posición responsable, pero sería muy difícil ver al presidente Petro reconociendo a Edmundo González. Entonces yo creo que sí hay una posición acomodaticia en términos ideológicos, y más allá de lo que diga el presidente Gustavo Petro, repito, Luisa, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas frente a cómo se le ha dado el manejo a esta situación, pero lo que sí hay que reconocer es, fuera Petro, fuera Duque, fuera Uribe, fuera Santos, fuera el presidente que fuera, las relaciones con Venezuela tienen mucho impacto y hay mucho interés en Colombia de que, al margen de que nosotros podamos estar de acuerdo o no con el régimen de Maduro, de que podamos o no denunciar las violaciones de derechos humanos, se tenga en cuenta que más allá de ese componente político, hay muchos problemas que se tienen que resolver, que romper las relaciones diplomáticas con un país seguramente no es la mejor vía para resolver el tema de la migración, del narcotráfico, de la paz, del conflicto, y que por eso mismo uno tiene que poner de lado, o no de lado, pero saber diferenciar cuáles son los discursos y las posiciones políticas, y por el otro lado cuáles son las necesidades de Estado que se tienen que resolver. Y yo creo que ese balance, buscar la fórmula o los puentes de diálogo para que ni lo uno ni lo otro se vean afectados, es el gran reto que tiene la diplomacia. Yo creo que la no asistencia del presidente Gustavo Petro a la posición de Maduro manda un mensaje en términos políticos muy fuertes, de pronto no el que muchos quisieran, pero imagínese qué pasaría, y con esto le devuelvo la pregunta, qué hubiera pasado si Petro hubiera asistido a la posición de Maduro. Sí. Eso, políticamente eso sería incluso mucho más comprometedor para el gobierno. Sí, sí, pues gracias Gabriel por este análisis que además es oportuno para lo que viene esta semana en Venezuela y por supuesto para el futuro entre Colombia y Venezuela. Luis, a toda la audiencia, feliz día y feliz tarde.